Junto a la vida cotidiana hay un elemento que es importante, que se llama la reproducción social. La reproducción social tiene que ver con las formas como se va produciendo la vida en un momento determinado socialmente. Es decir, tiene que ver con las cuestiones materiales de cómo se abastece y cómo se mantiene una sociedad. También tiene que ver esas formas de producción y esas relaciones de producción en un momento determinado, en las formas en que se enriquece, cómo se distribuye, cómo se vive o cómo está empobrecida y cómo viven esos pobres de manera cotidiana. La reproducción social también tiene que ver con un orden determinado, con formas de gobierno, con las instancias y las instituciones. La reproducción cultural es las formas como se van una sociedad o un grupo social manteniendo a través del tiempo. En ellas hay prácticas y hay representaciones, hay espacios, hay calendarios, hay horarios de trabajo, hay horarios de festividades, y es por eso que la reproducción cultural juega un papel muy importante, porque desde el lenguaje, las formas, las valorizaciones, las formas de pensar, permiten que los grupos y las sociedades se presenten y se mantengan a través del tiempo. Mientras que la reproducción identitaria es ver cómo un grupo determinado con una cultura específica se va gestando, se va promoviendo, se va renovando también, se va transformando, pero planteándose bajo una unidad referencial que es la identidad. Y entonces, ¿qué prácticas de iniciación? ¿Qué prácticas de mantenimiento? ¿Qué valores se sostiene? ¿Qué ritos de iniciación? ¿Qué formas, qué creencias permiten que ese grupo mantenga cierta temporalidad y características en un tiempo determinado? Tiene que ver con las formas de percepción de sí mismo, cómo se ven y ante quién se ven, pero también hay una forma en que a veces esa percepción de esa identidad es influenciada por elementos externos o por grupos dominantes. Los grupos indígenas en el México contemporáneo generalmente tienen dos espacios. Por un lado está la vida cotidiana en el campo, donde se levantan, trabajan, le dan de comer a los animales, en el caso de que ellos tienen medios de producción, tierras, recursos, o se dedican a la ganadería y en determinadas zonas cuidan los animales, hacen tareas de mantenimiento dentro de su casa, choza, aldea, tienen a veces muchas actividades con la comunidad. Mientras que los indígenas que viven en las ciudades están insertos en una dinámica de trabajo donde, dependiendo cuál es la relación social de producción, se da su forma de participar. Los grupos indígenas en la ciudad tienen otra dinámica. Inician donde en un proceso de resocialización, a través generalmente de la migración, se inciden en un espacio que a partir de ahí, que es donde van a habitar, a partir de ahí transitan al trabajo, en el caso de que sean asalariados o que sean empleados, y se va estableciendo esa microhistoria, tiene que ver con su inserción en la ciudad. En el campo hay una dinámica muy específica, hay elementos que referencian su trabajo ordinario con los familiares, con los miembros de la comunidad. No hay cierta extrañeza de las actividades, son muy comunes, son muy cotidianas y están valoradas dentro de este grupo. El sembrar, el desquelitar, el barbechar, el de cuidar el cultivo o el de cuidar los animales, juega ese papel en la vida cotidiana a través del tiempo, esa representación y esa dinámica de esas prácticas sociales. En la ciudad las actividades juegan un papel donde generalmente se vive en una casa, puede ser comprada, puede ser rentada, principalmente rentada, prestada por algún familiar, y entonces el grupo indígena se mueve y cuando se mueve pues tiene que ir a trabajar. Hay una división de trabajo muy importante entre los hombres y las mujeres. Si hay mujeres que van a trabajar, por lo general muchas de ellas se quedan haciendo la actividad doméstica. Se hizo una investigación en la zona de Laja-Bajío, donde se entrevistó a distintas personas para saber qué es lo que hacían en la vida cotidiana, para acercarse a su problemática. Y la pregunta que se realizó es, ¿nos podría decir y platicar acerca de la vida cotidiana? Las actividades dentro de los trabajos varían.
de acuerdo a las actividades de la misma naturaleza del trabajo. Entre ellas cortar, pegar, ensamblar, atender, cuidar, producir, pintar, preparar, etcétera, así como la forma de organización de las actividades laborales, el grado de tecnología y los recursos que se requieren parten del tramado social, simbólico y tecnológico en el labor de la vida cotidiana. Sobre la reproducción cultural se da en el tiempo de la educación, en el tiempo del trabajo, en el tiempo de la recreación, en el tiempo de mantenimiento. Pero también se da en las elaboraciones de las artesanías. La artesanía tiene un tiempo específico, una manera de organizar a los grupos indígenas, que generalmente son ellos los que trabajan, los que la diseñan, y también implica tener referentes que van a ser expresados en las mismas obras de sus productos artísticos. A los otomís encontramos distintas actividades que las clasificamos de la siguiente serie. Una es el vendedor migrante. Otra de las actividades que él realiza es el trabajo en la casa, que principalmente se da por las mujeres en el trabajo. Otra de las actividades que hay es el arte y las artesanías de los grupos indígenas. Otra de las actividades que realizan es el campesino, el peón o el jornalero. Otra de las actividades que realizan es el trabajo descualificado, el pedir limosna. Esto fue lo que encontramos principalmente con los otomís. Dentro de los grupos indígenas que encontramos está el trabajo. El trabajo tiene que ver con un horario, con una cronología de las actividades en general, dadas por días y por meses y por el año. Las actividades centrales, que son fundamentales, es el eje de la vida del capitalismo. La secuencia del día depende del turno de trabajo. La costumbre va variando dependiendo de las secuencias de dicho turno. Por la parte de la vida afectiva se encuentra en otro lado. Más idealizado, el acto planea el futuro. La vida afectiva ayuda a ir construyendo en la vida cotidiana ciertos elementos que van a permanecer. La reproducción social se va dando en las actividades de la mañana, donde una familia envía a la escuela a sus hijos para tener posiblemente mayor movilidad social y estén cualificados laboralmente. Algunos o los dos de los padres van al trabajo para obtener el recurso económico y para poder sobrevivir. En la vida cotidiana, el tiempo de reposición para atender los quehaceres, la alimentación, la limpieza, el abastecimiento de víveres, la preparación, la reparación de diversa índole, la atención a los hijos, realizar las tareas pendientes para llegar al tiempo de recreación y de convivencia social y familiar. Hay márgenes de acción en el tipo del trabajo y dadas por las relaciones sociales de producción. Ser dueño de un establecimiento de servicios permite ciertos márgenes de acción y de decisión, por lo tanto de poder. Pero si bien hay una vulnerabilidad con las relaciones de producción, sí lo hay directamente con el mercado. Es con la clientela con quien directamente va a tener los tratos y la demanda. El horario para los comerciantes es muy diferente que para los trabajadores asalariados. Se busca el horario de cuando las personas están en espacios públicos, plazas, parques, mercados, centros cívicos, iglesias, calles transitadas, sobre todo para los comerciantes ambulantes. La diversificación de las actividades de acuerdo al género, a la condición de clase, a la naturaleza del trabajo realizado. Ese testimonio habla de un comercio formal establecido, donde la mujer tiene que realizar distintas actividades en los productos, pero también en las actividades de proveer los insumos de la mercancía. A diferencia de los asalariados, los comerciantes tienen formas distintas de trabajar y de atender a la clientela. Depende de la temporada, depende de las mercancías que se ofrezcan en el local. Esto implica que para las distintas temporadas se organiza para poder trabajar la actividad comercial. Dentro de las actividades ambulantes existen variaciones. Hay quien pone un puesto provisional en un tianguis, en una plaza, en un espacio generalmente. Son los que quieren asociarse con ciertos productos, como son los muebles, las comidas, las flores. Generalmente son mercancías que no son fáciles de mover.
mientras que otros comerciantes que trabajan en movimiento, que son los vendedores de cruceros o semáforos, que van por cada calle lo que venden de mercancía como frutas, verduras, artesanía, tijeras, etc. Dentro de las actividades realizadas hay también muchos abusos con los indígenas y vendedores ambulantes, quienes decomisan su mercancía y eso hace muy difícilmente que ellos la recuperen. Mujeres y trabajo. En este apartado pusimos algunos testimonios que tienen que ver con las mujeres otomís, el rol de la familia, si son miembros de la familia, ser hija tiene una serie de roles, ser madre tiene otra serie de roles sociales, ser esposa también, para conocer qué hace cada una de ellas. Para las mujeres principalmente esta doble jornada es el papel de trabajadoras, comerciantes, artesanas y el tiempo de quehacer de su casa. Por ejemplo, de ser mamá, como el tiempo de reproducción social, cultural y económica. Es interesante saber que hay apoyo mutuo y responsabilidad compartida también entre los miembros otomís, donde se prejuzga que solo hay prácticas machistas. Una mujer reflexiona la importancia del estudio, nos habla de su familia y de la inversión en capital cultural, es decir, en los estudios de sus miembros, que le ha dado a sus hijos para procurar tener movilidad social. La referencia de la trabajadora doméstica en la división de trabajo étnica técnica, donde las mujeres indígenas han tenido con las clases medias y superiores ese papel de hace muchos años, sin naturalizar esta actividad, sí es típica de un nicho de trabajo donde destaca la mujer indígena. Trabajo en casa. El trabajo doméstico sin salario lo realizan principalmente las mujeres y la unidad de trabajo es la unidad doméstica. El trabajo de una ama de casa tiene un aspecto micropolítico del espacio. Tiene que mantener el orden en la casa con los miembros. Tiene que garantizar la reproducción social, la preparación de los hijos, que tiene que ver con las formas de capital cultural, y mantener la casa limpia, arreglar la ropa, etc. El trabajo descualificado, las personas no tienen la preparación laboral o específica o la que saben no se aplica en el municipio receptor, generalmente en los municipios urbanos. Y existe también la educación formal y la participación de varias actividades sin el grado de dominio o especialización del trabajo. El trabajo de un peón no siempre es ser empleado. Una mujer va a buscar ese trabajo en el campo. Si no lo ocupan, si no la contratan, tiene que comer y el recurso es el de la pepena o pedir limosna. Es lo que pueden hacer estos estratos económicos donde se ubican una parte grande de grupos indígenas. Un día un hombre buscaba trabajo, cualquiera donde pudiera trabajar. Amaneció como ayer y mañana, sin que comer con lo necesario. También su familia ya no es lo básico, tiene que ver la casa, la salud, la educación. Es decir, cuando se llega a este nivel solo es sobrevivir para este día. Depende de la filantropía de las personas del lugar o de la solidaridad de otro grupo. Cuando es muy seguido, quizá molesta, pero hay que resolverlo inmediato para vivir así el resto de los días. Actividades de la reproducción y la vida cotidiana. Los momentos de reproducción de identidad cultural se dan en la vida cotidiana, por ejemplo, en las formas de intercambio, en las formas de convivencia entre familiares, amigos, conocidos de un grupo indígena, también en las actividades con la familia, el salir a explorar, contrasta continuamente con las cosas, y la identidad de las personas también. Leer de manera colectiva como familia es una práctica importante y no muy común en México, que se refuerza la importancia de los saberes. Las prácticas de recuperación de la tradición oral se dan en los procesos de socialización, más en confianza dado por los miembros de la familia en una lengua de origen. Las personas mayores tienen mucho que decir al respecto, son las depositarias de nuestras culturas, sus acervos permiten esbozarla, la historia de la identidad hecha imágenes y sobre todo que no está escrita. ¿Qué podemos decir de la vida cotidiana?
Hemos analizado las prácticas, los valores de la vida cotidiana de los grupos indígenas de acuerdo a los distintos testimonios. Estamos conscientes que el trabajo requiere mayor detalle de las distintas actividades que hacen las personas. No bastó una pregunta para hacer un análisis más minucioso de lo que se hace e interpreta como vida cotidiana. Se requiere el análisis del espacio o campo y donde se realizan dichas prácticas y las representaciones dadas en ella y los procesos de resocialización. Consideramos que sigue siendo mayor y mejor una descripción etnográfica. Con los datos y reflexiones que obtuvimos, observamos la reproducción cultural, social, económica, es la que predomina en las prácticas de la vida cotidiana. En cambio, que la reproducción cultural de las identidades tiene que ver con varias cuestiones, que son las siguientes. Una, que los miembros de los grupos indígenas vivan o tengan una estrecha y limitada comunicación con la comunidad de origen, donde la reproducción cultural es más predominante e intensa. Los procesos de socialización de la identidad en la vida cotidiana se expresa de muchas maneras, aunque faltan instituciones que los representen. 2. Que vivan en grupos o que convivan con varios miembros del mismo grupo indígena, que generalmente son grupos de familias, amigos y conocidos en el municipio o en la localidad receptora, en donde la identidad tiene presencia en breves intercambios de prácticas dadas por la preservación, como son que ellos hablen su idioma, intercambien experiencias, socialicen y trabajen juntos, etc. La vida cotidiana ha conservado ciertos valores y ciertas prácticas en la preparación de la comida, en la educación familiar, en los distintos niveles de conservación. De esos valores que se establecen a través de prácticas religiosas o prácticas cívicas. Señalamos que es vulnerable porque si es una sola familia puede pasar que se van supliendo prácticas y representaciones en los procesos de aculturación. Es en la comunidad de origen donde se retroalimentan muchas de estas prácticas sobre su identidad. Las fuentes de transmisión de la cultura siguen siendo predominantemente la tradición oral. Es un eslabón que ha prevalecido. Pero el problema es que si se pierde el idioma como medio, la tradición oral y los contenidos dados y preservados como la historia, la presencia, las prácticas, también se debilita con ello la identidad. Entonces planteamos para el análisis de manera tentativa que la reproducción cultural de la identidad hay eslabones fuertes y hay eslabones débiles. Los eslabones fuertes son aquellos que mantienen la identidad cultural autorrepresentada de manera imaginaria y colectiva, que tiene que ver con la organización, con la participación, con la comunicación que se tiene de lo que es, se quiere y se aspira. Tiene presencia política en la sociedad en la que están y hay instituciones autodirigidas por los grupos identitarios que permiten organizar, crear y expresarse y tener una presencia con valoración positiva, es decir, con buena opinión sobre ellos mismos. Mientras que los eslabones débiles son aquellas expresiones y prácticas culturales que solo han mantenido la reproducción cultural en el recuerdo y en la supervivencia, con mecanismos de comunicación, educación, organización frágiles, con un efecto social muy limitado. Esto se da en el contexto amplio y en un entramado sociocultural, donde han venido diluyéndose las presencias de los grupos identitarios indígenas en ambientes hostiles de dominación cultural, donde han permitido la organización, la representación, han fomentado la dispersión, el aislamiento, la diáspora. De esta manera, este fenómeno se le llama también sociedades fragmentadas, donde no hay representación, participación, ni presencia e inclusión creativa, ni política en dichas identidades culturales. Estos grupos se mueren por inanición. Tenemos que hay actividades muy importantes que son las actividades económicas y del trabajo doméstico. Encontramos cerca de 72 casos que hablan de la reproducción económica y doméstica, donde principalmente la actividad no es una relación social de producción sumisa, se da principalmente en la actividad artesanal. Encontramos distintas formas de actividad cultural que tienen que ver con las actividades económicas y el trabajo doméstico. Y también encontramos que fueron 70 testimonios de ir a la escuela, que sí son prácticas culturales, de ponerse a leer, que encontramos 4 casos, de salir con los amigos, encontramos 3 casos, de cambios de comunidad encontramos 1 caso, de hacer ejercicio, de pintar, que fueron 1 caso. Sin embargo, allí hay una reproducción cultural en general, no propiamente de la identidad. Entonces, ¿en dónde está el espacio de la identidad cultural indígena?
está principalmente en las formas de resocialización con el mismo grupo. Está en el desayuno o en el almuerzo, que encontramos 8 casos. Sobre todo está en la comida, es donde ellos participan, dialogan, y estoy hablando principalmente no tanto de los trabajadores, sino de la gente, trabaja artesanías o de manera independiente. Encontramos 26 casos. Y en la cena encontramos 4 casos. Predomina la comida como el espacio predilecto para los intercambios de información y mantenimiento del grupo. Por otro lado, indudablemente está la de pasar el tiempo con la familia. Encontramos 5 casos. Y como se señalaba, los abusos y la discriminación también son elementos que permiten reafirmar la identidad. Encontramos 2 casos de esos. Hacer artesanía es fundamental, sobre todo, claro, la artesanía de ellos. Encontramos 32 casos en esa práctica que tiene que ver con sus culturas laborales, con sus representaciones socioculturales. No están limitadas solamente al oficio, a unas técnicas o a los tratamientos, sino que tienen que ver con las representaciones de los productos artesanales. Y claro, es manifiesto de un capital cultural propio de este dominio importante. Entonces también preparar la comida es fundamental, y la comida casera, tradicional. Encontramos 12 casos. El regresar a la comunidad es súper importante porque permite volver a los orígenes, regresar con la gente, platicar, reafirmar valores, socializar. Entonces el regresar a la comunidad encontramos 26 casos. La gente que mantiene el cultivo tradicional también es una forma, porque dentro del cultivo no es reciente, el cultivo ya es milenario, ancestral, y tiene formas peculiares de representación que ha perdurado y que se ha mantenido a través de las identidades culturales. Atender a los hijos, encontramos 5 casos. Danzar, también encontramos. Bailar, 4 casos. Visitar a los familiares, 8 casos, donde permite la permanencia de los lazos familiares, y también indudablemente hay cuestiones de permanencia étnica, como la lengua, los valores de la madre, el padre, el abuelo, y sus pláticas con los conocidos, donde se manifiestan sus costumbres. Otro caso importante que tiene que ver con la familia es recrearse, las formas de recreo. Aun cuando puede ser cosas distantes que tengan que ver con la cultura receptora, indudablemente tiene que ver con un acervo referencial que permite contrastar y por lo tanto valorar lo propio o compararlo. Hablar el idioma con otras personas del grupo, encontré 7 casos, y eso también es una de las prácticas reproductivas de la identidad. Y visitar el templo como una práctica religiosa que tiene elementos de vinculación con la identidad. Hay posibilidades de contribuir a la construcción de los eslabones fuertes de la identidad. La primera cuestión es la capacidad autoorganizativa de los grupos indígenas. Esta es una parte que hay que apoyar, la forma de organización, porque eso le permite dar mayor fuerza a los grupos indígenas en cuanto a su identidad. También la disponibilidad y el dominio de ciertos contenidos que debía trabajarse en el revertimiento dinámicos de manera participativa con los grupos indígenas. De los trabajos retomados en la escritura, en la escultura, en la pintura, en las expresiones de las formas simbólicas que buscan en los contenidos, en los productos sobre la historia, sobre las tradiciones, las aportaciones y de las distintas identidades, en el mito, en el rito, en la creencia, en la estética. Hay muchos elementos que pueden reafirmar a los grupos. Y también pueden tener no solamente para ellos, sino también para los otros, los no pertenecientes a ese grupo, podrían permitir a la recreación de los imaginarios. Los espacios de las prácticas es fundamentales. Mientras ellos identifiquen, ellos fortalezcan sus formas de organización, pero se requieren de los espacios. Los espacios van a ser aquellos donde las prácticas, el trabajo, las formas de socialización y de reivindicación tienen que ver con esa lucha de los espacios en la vida cotidiana. La importancia de la transmisión cultural para la reproducción identitaria es importante, sobre todo la utilización de la radio, de la televisión, los museos, las expresiones
propias, las apropiaciones simbólicas, las refuncionalizadas y las resemantizadas, donde las técnicas de los procesos tienen cierta variabilidad con los recursos, la creatividad que van construyendo culturas laborales. Convivir con las personas que hablan el mismo idioma, comparten valores, comparten costumbres, se puede hacer amigos, parientes conocidos, paisanos o esa gente que desciende de la misma procedencia identitaria. Generar convivencias con otras personas de la misma creencia y costumbre, y la convivencia social siempre contrastándose. Hay dos identidades culturales que viven y coexisten, a veces en procesos asimétricos, y que muchas veces se tiene conflicto. Y efectivamente a veces el conflicto permite el reforzamiento de la identidad. Hay otros elementos muy importantes de la identidad, ¿no? El dialogar con la presencia, hacer preguntas filosóficas de quién soy, dónde estoy de manera grupal son importantes. El rescate de la estética del mismo grupo, el ser indígena, el ser hermoso, también permite fortalecer a los grupos indígenas. Y también, indudablemente, hay muchos proyectos muy importantes. El teatro campesino, el teatro indígena, juega un papel muy importante para la reivindicación de los grupos. Algunas reflexiones finales. La mayoría de los procesos y las prácticas de reproducción identitaria se dan en el eje de la familia. En el desayuno, en la comida, en la cena, pasar el tiempo con la familia, atender a los hijos, visitar a los familiares, salir con la familia, laborar, hacer artesanía, en la transmisión de conocimientos, preparar la comida tradicional, casarse, y las transmisiones de creencias religiosas y el cultivo tradicional permiten esa transferencia de conocimiento. Por un lado. Por el otro lado, hay procesos sociales de reproducción identitaria más amplios de la familia que tienen que ver con el parentesco, con los abuelos, con los tíos. Ya no es la familia solamente, es un grado de parentesco mucho más amplio. Prácticas identitarias requieren de procesos sociales más amplios. El cultivo tradicional no se da solamente al interno de la familia, las formas de producir tienen que ver con la región o la localidad y con la comunidad principalmente. Pasar el tiempo con la familia tiene que ver con las interpretaciones y con las interpretaciones externas de lo que es el contacto con lo externo, principalmente con la televisión. La práctica de salir a recrearse requiere espacios e infraestructuras sociales donde las personas tengan accesos, manejen los códigos y sean valoradas. Regresar a la comunidad o a la localidad donde hay residencia depende de que no siempre se regresa a un lugar donde habitan las personas de la misma cultura e identidad. Puede ser un barrio dentro de la ciudad donde haya una pequeña comunidad del mismo grupo. A veces cuando están asentados no se asientan de manera sola, van haciendo pequeños grupos de los grupos indígenas, tarde que temprano empiezan a distintas escalas a construir comunidades. Los grupos indígenas, hacer la artesanía procede de una cultura general, histórica, con una rama, con un conjunto de saberes, y a veces no es propiamente indígena, tiene influencias españolas, pero sin embargo se ha reapropiado muchas de las técnicas o de los procesos para hacer planteamientos artísticos o artesanales como una expresión propia. Entonces la parte artesanal juega un papel muy importante. Hikuak pano onitak Cual meskigui pilguil kaya Shokanit laltonan silni laltoka Hikjono shokani Shokani tigui katoya Chitlapacho motil mantli Shokani pampani